Hola, mi nombre es María José Otero, soy asistente del Departamento de Anestesia del Hospital de Clínicas y hoy vamos a ver la clase de asistencia respiratoria mecánica en sala de recuperación posanestésica. Bueno, el contenido de esta clase va a contar de varios puntos. Vamos a hablar de ventiladores, de síndrome de distrés respiratorio agudo, asma, EPOC, obeso, destete o weaning, pseudoanalgesia y por último vamos a hablar algo de oxigenoterapia de alto flujo. Bueno, se han clasificado los diferentes tipos de ventiladores de acuerdo con su tecnología y época de aparición, como de primera generación en la década del 60, de segunda generación entre el 70 y el 80 y los de tercera generación o microprocesados a partir del 90, que fueron una revolución dentro de la ventilación mecánica. Estos ventiladores se diferenciaban de los anteriores principalmente por disponer de una variedad de modos ventilatorios que cambió bastante la forma de ver la ventilación mecánica existente hasta ese momento. Y bueno, y como definición, un ventilador es un dispositivo que tiene por objeto realizar soporte ventilatorio parcial o total en pacientes con capacidad ventilatoria limitada o nula. En otras palabras, es un equipo pensado para transmitir energía, es decir, presión, orientada a reemplazar el trabajo respiratorio o contribuir a él. Las máquinas de anestesia tienen un principio de funcionamiento y una interfaz de usuario diferente que los ventiladores de cuidados intensivos o los que contamos en la sala de recuperación posanestésica. Entonces me pareció importante puntualizar algunas diferencias. A diferencia de los ventiladores, las máquinas de anestesia tienen un circuito interno que permite reutilizar parcialmente los gases expirados por el paciente, con el objetivo de ahorrar gases anestésicos, disminuir la contaminación, conservar la humedad y la temperatura. Y esto permite utilizar flujos de gases frescos muy inferiores al volumen minuto del paciente, lo que se conoce como circuito semicerrado. Los ventiladores, en cambio, de cuidados intensivos son circuitos abiertos. Entonces, como dijimos, una de las principales consecuencias de un sistema semicerrado, como las máquinas de anestesia, es que producen reinhalación de gases. Por esto, dado que el aire expirado tiene un alto contenido de CO2, se utiliza un absorbedor de CO2, que es la cal sedada, en serie con el circuito. Por otro lado, el recambio de los gases dentro del circuito depende del flujo total de gases frescos y la FiO2 dependerá de la relación entre el oxígeno y el aire administrado. Todas las máquinas de anestesia permiten utilizar un modo manual o espontáneo, que es un modo único que no está presente en la mayoría de los ventiladores. Mediante un interruptor o un botón permite ventilar con la bolsa reservorio, regulando la presión máxima mediante la válvula PL. La válvula PL solo está activa en modo manual espontáneo y no tiene influencia en la ventilación mecánica. Los ventiladores de las máquinas de anestesia mayormente usados son de tipo de concertina o de pistón. Por lo general traen modos ventilatorios básicos por volumen, por presión, por soporte o CMB. Los ventiladores más adecuados son los de pistón o de turbina porque tienen mayor precisión, seguidos por los de concertina descendente y las máquinas de anestesias no tienen mecanismo para compensar las fugas. En caso de existir una, la PI podría no mantenerse y la ventilación se verá afectada, lo cual se verá reflejado por una alarma de fuga. Por esta razón, las máquinas de anestesias no son aptas para ventilación no invasiva y los ventiladores sí. Bueno, hasta acá vimos un poco la historia de los ventiladores y su diseño, pero ¿cómo funcionan los ventiladores? ¿Cómo hacen lo que se supone que hacen o queremos que hagan? Bueno, en los últimos años han aparecido en el mercado decenas de nuevos modos ventilatorios y esto obedece a múltiples causas, entre ellas el aumento de los conocimientos y mejor entendimiento de la fisiología del sistema cardiorrespiratorio y como parte de la carrera tecnológica
y el interés de las empresas de poder posicionarse en el mercado. Pero, lamentablemente hasta ahora, ninguno de los nuevos modos ventilatorios ha demostrado una efectividad clínica superior a los convencionales. Lo que sí demostró ser superior en efectividad clínica en términos de mortalidad no fue un modo particular, sino la programación del modo, es decir, la manera en que se programó o que se utilizó. Entonces, ¿qué es un modo ventilatorio? Es la manera en que el ciclo ventilatorio se va a desarrollar entre ambos protagonistas, que son el ventilador y el paciente. Por definición, podemos decir que un modo ventilatorio es un patrón predeterminado de interacción entre el ventilador y el paciente. Es preciso identificar algunos componentes básicos que constituyen cualquier modo ventilatorio, donde la combinación de estos componentes dará lugar a diferentes alternativas que finalmente se denominarán modo ventilatorio. Entonces tenemos las variables de control, que pueden ser el volumen, la presión o el flujo, y la secuencia respiratoria, mandatoria, espontánea o asistida. Ustedes tienen en otro semestre una clase sobre mecánica ventilatoria, por eso me parece que escapa a este teórico hablar de este tema. Bueno, la ventilación mecánica puede sustituir en forma total o parcial a la ventilación espontánea. Está indicada en todas aquellas situaciones de insuficiencia respiratoria que por su severidad pueden comprometer la vida del paciente. También se utiliza en pacientes sin insuficiencia respiratoria, en lo que por presentar otras disfunciones orgánicas severas es necesario asegurar la estabilidad de la función respiratoria, como sucede habitualmente en los pacientes de un posoperatorio inmediato que recibimos en la sala de recuperación. Sin embargo, su uso puede generar efectos no deseables y complicaciones potencialmente graves, por lo cual siempre es conveniente mantenerla durante el menor tiempo posible. El conocimiento y el uso correcto de los recursos que brinda la ventilación mecánica permiten trabajar con un buen margen de seguridad para el paciente, pero para ello el anestesista debe estar familiarizado con los modos ventilatorios y se debe elegir el modo más adecuado a la condición del paciente y hacer los ajustes que la evolución clínica lo requiera. Por lo tanto, los objetivos de la ventilación mecánica son mejorar o mantener la oxigenación arterial, mejorar o mantener la ventilación alveolar, proveer ayuda o reposo a los músculos respiratorios, prevenir complicaciones y evitar la injuria asociada a la ventilación. Acá les dejo un video, el link para ver un video de cómo armar y programar un ventilador mecánico. En este caso es el ventilador que tenemos en la sala de recuperación de nuestra institución. Una vez que sabemos cómo armar y programar el ventilador, tenemos que ver qué paciente tenemos delante nuestro. Y en la sala de recuperación posanestésica nos vamos a encontrar con situaciones específicas, con diferentes pacientes que tienen diferentes comorbilidades. A continuación vamos a hablar un poco de cada una de ellas. Vamos a comenzar a hablar con el síndrome de distrés respiratorio agudo. Bueno, el síndrome de distrés respiratorio agudo se caracteriza por un aumento de la permeabilidad vascular pulmonar secundaria a una lesión inflamatoria, que clínicamente se traduce en edema pulmonar no cardiogénico de comienzo agudo, con hipoxemia y aumento del trabajo respiratorio. Su diagnóstico es clínico, basado en el desarrollo de nuevos infiltrados pulmonares bilaterales y difusos e hipoxemia grave sin insuficiencia cardíaca, que son los llamados criterios de Berlín que podemos ver en esa tabla. Entre las causas más comunes se destacan sepsis y shock séptico, neumonía, aspiración de contenido gástrico,
trauma y politransfusión, y muchas veces existe más de un factor involucrado. La ventilación con presión positiva es el pilar para revertir la hipoxemia asociada al síndrome de estrés respiratorio agudo. La mejor compresión de su fisiopatología, en particular la introducción del concepto de Baby Lang en la década de 1980, generó un cambio radical en los objetivos de la ventilación mecánica. La aplicación de volúmenes elevados en un pulmón pequeño genera tensión o estrés y deformación o strain sobre el parénquima con liberación de mediadores proinflamatorios y perpetuación de la respuesta inflamatoria. Hoy en día el daño inducido por la ventilación mecánica, conocido como VILI por sus siglas en inglés, es ampliamente reconocido y es por ello que la estrategia de ventilación protectora centrada en la limitación del volumen corriente ha demostrado en forma consistente tener un impacto en la evolución y en la sobrevida de estos pacientes. Por otro lado, en el síndrome de estrés respiratorio agudo existe un aumento en el peso de los pulmones por contenido de agua, que oscila entre 1 y 2 kilos aproximadamente. Debido a las fuerzas gravitacionales, el edema pulmonar se distribuye mayoritariamente en las zonas más dependientes del pulmón, lo que lleva a mayor colapso en estas zonas. Es por esto que el pulmón en el síndrome de estrés respiratorio agudo se comporta como una esponja, de ahí el concepto de sponge lung, lo que explica en parte el beneficio de la presión positiva y el decúbito prono. Por lo tanto, existe una heterogeneidad en el compromiso del parénquima pulmonar en esta patología, donde coexisten zonas condensadas que no responden al uso de presión positiva, áreas inestables que tienden al colapso pero que se abren con el uso de PIP y otras zonas relativamente normales. En las imágenes de tomografía se pueden comparar las diferencias entre un pulmón normal y otro con síndrome de estrés respiratorio agudo. Vemos que debido a las fuerzas gravitacionales, el edema se distribuye mayoritariamente en las zonas más declives del pulmón donde se produce mayor colapso. El pulmón se comporta como una esponja, como dijimos, y se puede graficar la distribución de las zonas colapsadas según mediciones por tomografía. La inestabilidad alveolar es una de las características fisiopatológicas básicas del síndrome de estrés respiratorio agudo, donde la apertura y el cierre repetitivos durante el ciclo ventilatorio de alvéolos inestables genera elevadas fuerzas de tensión y elongación del parénquima, lo que lleva a daño pulmonar. El reclutamiento de unidades alveolares colapsadas con PIP estabiliza el parénquima pulmonar, disminuye el fenómeno de apertura y cierre y así protege o atenúa los efectos de la VILI. Pero el uso de niveles muy elevados de PIP también se ha visto que puede inducir sobredistensión y agravar el daño pulmonar. El potencial de reclutamiento alveolar es un término que se define como el tejido pulmonar no aireado en expiración que gana aireación frente a una maniobra de reclutamiento. Y en el estudio se observó una gran variabilidad en la reclutabilidad pulmonar en estos pacientes y se vio que cuanto mayor es la reclutabilidad, más alta es la mortalidad. En estas figuras de tomografía se observa el efecto de la PIP y de las maniobras de reclutamiento en el síndrome de estrés respiratorio agudo. En las primeras imágenes A vemos la tomografía obtenida con PIP de 5. A continuación vemos la imagen realizada al finalizar la inspiración, o sea, con una pausa inspiratoria. Luego vemos las imágenes durante la maniobra de reclutamiento y al final la imagen obtenida en expiración con una PIP de 0. Diversos estudios demostraron que la presión transpulmonar o estrés y la deformación o strain del parénquima son los responsables últimos del daño inducido por la ventilación mecánica. ¿Pero qué dice la evidencia clínica? Bueno, por un lado, que la manifestación clínica del daño inducido por la ventilación mecánica es difícil de evaluar, ya que las alteraciones pulmonares están determinadas por diversos factores, más allá del manejo ventilatorio como se observa en el flujograma.
pero sin embargo su existencia fue confirmada por grandes estudios y donde se vio que la limitación del volumen corriente disminuye los principales mecanismos físicos involucrados en la bili, que son el volutrauma y el barotrauma, y por lo tanto debe ser considerada la piedra angular de la ventilación protectora en el distrés, y se vio que usando esta estrategia de ventilación que limita el volumen corriente, la mortalidad disminuye un 22%. Pero por otro lado, el papel de la PIP en la prevención de la bili no es tan evidente porque se vio que las estrategias de PIP alta o máximo reclutamiento no han tenido resultados consistentes en términos de disminuir la mortalidad en pacientes con distrés, pese a que sí reducen la incidencia de hipoxemia refractaria, y esto podría estar explicado por la naturaleza heterogénea del compromiso parenquimatoso en el síndrome de distrés respiratorio agudo y por ende la reclutabilidad pulmonar. La presión de distensión o delta P, que es la presión meseta menos la PIP, se relaciona mejor con la sobrevida del paciente que el volumen corriente aislado o la PIP aislada. En esencia, el delta P es el volumen corriente normalizado en la distensibilidad del sistema respiratorio, la cual se relaciona con la gravedad del baby-lung y con la presión transpulmonar. Entonces, la presión de distensión es fácil de medir en la clínica y puede ser un límite para la titulación del volumen corriente, y se buscan por lo general presiones de distensión menores de 15 centímetros de agua. El primer principio en el tratamiento del síndrome de distrés respiratorio agudo es diagnosticar y tratar la causa que motiva el fallo respiratorio. Ningún modo ventilatorio en particular ha demostrado ser superior, por lo que cualquiera de ellos puede aplicarse mientras cumple los principios básicos de lo que se conoce como una estrategia ventilatoria protectora, que se basa en limitar las presiones y los volúmenes aplicados a la vía aérea y el uso de niveles moderados o altos de PIP según la reclutabilidad del parénquima pulmonar. Como ya comentamos, la limitación del volumen corriente es la base de esta ventilación protectora. Pero ¿cuáles son los límites de seguridad o cómo titular este volumen corriente? Bueno, tiene más sentido fisiológico corregir este volumen según las características mecánicas del parénquima pulmonar, que está dado por la distensibilidad. Por este motivo iniciamos la ventilación con un volumen corriente entre 6 y 8 ml/kg de peso ideal y lo ajustamos de acuerdo con la presión de distensión o delta P, como ya dijimos. Si esta presión de distensión es menor a 15 centímetros de agua y la PAFI es mayor a 200, podemos estar seguros de estar aplicando una estrategia protectora de ventilación. La retención de CO2 es una resultante de la ventilación con volúmenes bajos o volumen corriente bajo en pacientes que tienen una poca superficie de intercambio o casos graves de baby-lung. En la mayoría de los estudios, la hipercapnia moderada es tolerada y la meta es ajustar la frecuencia respiratoria para lograr un pH mayor a 7,25. El uso de PIP está justificado, como dijimos, porque recluta alvéolos inestables, disminuye el shunt y mejora la oxigenación. Las maniobras de reclutamiento consisten en la aplicación de altas presiones sobre la vía aérea por periodos breves. El efecto inmediato de estas maniobras depende de varios factores, de los cuales el más importante es la relación presión-tiempo ejercida durante la maniobra. Pero otros factores relevantes que influyen sobre su efectividad son también la morfología del distrés, va a tener mejor efecto cuando el distrés es difuso, y su estadio, va a tener mayor impacto en las maniobras de reclutamiento cuando el síndrome de distrés respiratorio agudo es temprano. La posición en decúbito prono disminuye las fuerzas compresivas sobre las zonas pulmonares dependientes del pulmón y así optimiza el reclutamiento alveolar y mejora la relación BQ. En un estudio multicéntrico, aleatorizado y controlado, se demostró que aquellos pacientes tratados con posición en decúbito prono en forma precoz y por periodos prolongados de al menos 16 horas diarias experimentaron una reducción significativa de la mortalidad en relación con los pacientes que se mantuvieron en decúbito supino. Por último, se recomienda el uso de relajantes musculares durante las primeras 24 o 48 horas
en aquellos pacientes con un distrés grave, con un PAFI menor a 150 o que presenten asincronía paciente-ventilador significativo. Bueno, ahora vamos a hablar de asma. Como ya sabemos, el asma es una enfermedad crónica de amplia prevalencia mundial y alrededor del 2-4% de aquellos pacientes hospitalizados por crisis asmáticas van a requerir ventilación mecánica. No es el objetivo de esta clase abordar los tratamientos médicos de la crisis asmática, pero sí vamos a analizar las indicaciones, el manejo y los efectos adversos de la ventilación mecánica en pacientes con asma. En el asma hay un aumento de la resistencia de la vía aérea debido a broncoespasmo, edema de la mucosa y secreciones. Y esto genera cambios mecánicos importantes. Un aumento de la resistencia al flujo aéreo con sobrecarga de los músculos respiratorios, lo cual produce fallo de bomba ventilatoria, hiperinsuflación pulmonar y disminución de la relación BQ. Así, la insuficiencia respiratoria es la consecuencia del aumento del trabajo respiratorio, la ineficiencia del intercambio gaseoso y la fatiga muscular. La intubación debe abordarse con precaución, ya que la manipulación de la vía aérea puede causar laringoespasmo y empeoramiento del broncoespasmo. Para lograr los objetivos deseados, el inicio de la ventilación mecánica debe llevarse a cabo en modos controlados y con sedación profunda o relajación muscular por lo menos las primeras 24 a 48 horas. Por lo general se prefiere la ventilación controlada por volumen por las siguientes razones. En condiciones de resistencia de vía aérea fluctuante y presencia de autopip, el modo de ventilación controlada por presión genera volúmenes variables que comprometen la ventilación alveolar. Y luego, tras disminuir rápidamente la obstrucción de la vía aérea, puede generarse una alcalosis respiratoria importante. Entonces, controlar el volumen evita estos inconvenientes. Es necesario evaluar la hiperinsuflación pulmonar dinámica, el impacto de la programación del ventilador sobre la hiperinsuflación y la hipercapnia permisiva. La ventilación minuto es un determinante crítico de la hiperinsuflación pulmonar dinámica y a mayor ventilación minuto, mayor hiperinsuflación con riesgo de hipotensión y barotrauma. Se recomiendan tasas altas de flujo inspiratorio de 100 litros por minuto y una forma de onda cuadrada. La justificación es acortar el tiempo inspiratorio y prolongar la exhalación, lo cual reduce la hiperinsuflación. Hay datos limitados sobre el uso de PIP externa, pero se sabe que al aplicar PIP se empeora la hiperinsuflación y se recomienda una PIP mínima menor o igual a 5 centímetros de agua. Bueno, acá en este cuadro vemos cómo programar inicialmente el ventilador, donde vemos los parámetros que estuvimos comentando en la diapositiva anterior. En circunstancias normales, al final de la expiración, la presión de retroceso elástico pulmonar se iguala a la presión atmosférica y el volumen pulmonar alcanza su valor de reposo o capacidad residual funcional. Cuando el paciente tiene obstrucción aérea, el flujo expiratorio está disminuido de tal manera que no alcanza su valor de reposo antes del siguiente ciclo respiratorio, con lo cual el volumen de relajación es mayor que la capacidad residual funcional y esto lleva a atrapamiento aéreo conocido como hiperinsuflación pulmonar dinámica, que se acompaña de un aumento en la presión positiva al final de la expiración, autopip o PIP intrínseca, como también se suele decir. El grado de hiperinsuflación está influenciado por 3 factores: por el grado de limitación al flujo aéreo expiratorio, por el volumen corriente y el tiempo expiratorio. El concepto de interacción cardiopulmonar está íntimamente relacionado al de hiperinsuflación. ¿Y esto por qué? Bueno, porque la ventilación es capaz de afectar la precarga del ventrículo izquierdo a través de varios mecanismos, pero en especial por los cambios que produce a nivel de la precarga y poscarga del ventrículo derecho y de la distensibilidad de ambos ventrículos. Este fenómeno por el cual el llenado de un ventrículo afecta el llenado del otro
por desplazamiento del septum interventricular se conoce como interdependencia ventricular. Y entonces, durante la ventilación a presión positiva, aumenta la presión intratorácica y disminuye el retorno venoso y el llenado del ventrículo derecho con la consiguiente hipotensión. Y la hiperinsuflación aumenta esta presión intratorácica y acentúa la disminución del retorno venoso y de la precarga de ambos ventrículos, a la vez que aumenta las resistencias vasculares pulmonares y por lo tanto aumenta la poscarga del bebé. La presencia de hiperinsuflación puede diagnosticarse por la medición de 3 variables diferentes. El volumen pulmonar al final de la inspiración, su obtención no es sencilla en la práctica clínica, PIP intrínseca o autopip y presión plató o presión meseta. Usando la curva de flujo-tiempo del ventilador, puede detectarse la presencia de autopip cuando el flujo expiratorio persiste al inicio de la inspiración o cuando los esfuerzos inspiratorios del paciente para activar el gatillo o trigger inspiratorio son excesivos o incluso insuficientes. La presión meseta es influenciada por el grado de hiperinsuflación pulmonar. Para su medición se debe realizar una pausa al final de la inspiración. La presión meseta representa la presión alveolar promedio al final de la inspiración y no se ha definido un límite superior seguro, pero la mayoría de los trabajos publicados sugieren como seguro valores menores a 30 centímetros de agua. ¿Qué impacto tienen los ajustes del ventilador sobre la gravedad de la hiperinsuflación? Bueno, el reto clínico es disminuir la ventilación minuto y la relación IE lo más posible para atenuar el grado de hiperinsuflación, y el costo es la aparición de una acidosis respiratoria. Esta estrategia ventilatoria puede realizarse modificando el volumen minuto y manipulando el tiempo inspiratorio y el tiempo expiratorio. El tiempo expiratorio puede prolongarse al disminuir la ventilación minuto, tanto por cambios en la frecuencia como en el volumen corriente. La estrategia más efectiva que hay para aumentar el tiempo expiratorio sin modificar el tiempo inspiratorio es reducir la frecuencia respiratoria. El término hipercapnia permisiva puede que no sea del todo exacto cuando se aplica a asma grave. Dado que la hipercapnia es una consecuencia del aumento de la ventilación del espacio muerto causado por sobredistensión alveolar con reducción de la ventilación minuto, los intentos de reducir la presión arterial de CO2 mediante aumento de la ventilación puede dar lugar a más hiperinsuflación y un mayor aumento en el espacio muerto fisiológico. Entonces, en general la hipercapnia es bien tolerada, se busca no exceder los 90 milímetros de mercurio y valores de pH arterial de 7,20 son bien tolerados. Efectos adversos por hipercapnia son infrecuentes. Pueden llegar a ser el edema cerebral con aumento de la presión intracraneana y la disminución de la contractilidad cardíaca por caída del pH. Bueno, ahora vamos a hablar de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se caracteriza por el aumento persistente de la resistencia de las vías aéreas con limitación al flujo expiratorio, lo que genera atrapamiento e hiperinsuflación pulmonar y altera el intercambio gaseoso. Estos pacientes pueden presentar insuficiencia respiratoria solo durante los episodios de exacerbación o padecerla en forma crónica. La hipoxemia puede acompañarse o no de hipercapnia y el principal mecanismo de hipoxemia es el desbalance IVQ con predominio de perfusión de áreas pulmonares pobremente ventiladas. La hipercapnia tiene mecanismos más complejos donde intervienen la extensión de la desigualdad BQ, el aumento de la ventilación del espacio muerto fisiológico, la hipoventilación alveolar y la eventual fatiga de los músculos respiratorios. Los principales objetivos de la ventilación mecánica en pacientes con EPOC son corregir alteraciones en la oxigenación y la ventilación, reducir el trabajo respiratorio y prevenir la hiperinsuflación pulmonar dinámica. Respecto al modo ventilatorio, es preciso tener en cuenta algunas consideraciones.
Si bien el modo óptimo es desconocido, por lo general se usa la ventilación controlada por volumen. La principal ventaja de esta modalidad es la capacidad de garantizar una ventilación minuto mínima. El volumen minuto es alto en los pacientes con EPOC debido al aumento anormal del espacio muerto fisiológico. Por lo tanto, la ventilación controlada por volumen cumple con esta demanda. La aplicación de PIP extrínseca debería realizarse siempre que haya PIP intrínseca con el fin de reducir los esfuerzos para disparar el trigger. Los intentos para superar la PIP intrínseca suponen una de las principales causas de fracaso respiratorio en las exacerbaciones de EPOC, además de una causa mayor de fracaso en el destete de pacientes con obstrucción del flujo aéreo. La PIP extrínseca puede ser útil para contrarrestar la PIP intrínseca. Sin embargo, no se debe aplicar PIP extrínseca a pacientes con EPOC mientras se encuentran en modalidades ventilatorias controladas con el fin de maximizar la exhalación y prevenir la sobredistensión regional, reservándose solo para cuando se inicie el modo asistido para así reducir el esfuerzo del triggering del paciente, como ya dijimos. La aplicación de PIP extrínseca debe ser ligeramente inferior a la PIP intrínseca, pero como en la práctica es muy difícil de medir realmente, la PIP intrínseca por lo general se inicia en 5 o 10 centímetros y se ajusta en función de la evolución del paciente. La PIP extrínseca, perdón. La hiperinsuflación dinámica se caracteriza por la presencia de presión positiva al final de la expiración, como dijimos ya, o autopip. Esta hiperinsuflación es progresiva, por eso es dinámica, porque un volumen de gas se acumula en los pulmones con cada inspiración como resultado del fracaso en exhalar completamente el volumen corriente recibido antes del inicio de la siguiente inspiración. En pacientes EPOC que están intubados, la hiperinsuflación puede ocurrir como consecuencia a la broncoconstricción y aumento de las secreciones, así como por aplicar altos niveles de ventilación minuto. Por eso, dentro de las terapias coadyuvantes, el uso de broncodilatadores y anticolinérgicos inhalados es clave en el tratamiento y los corticoides también juegan un papel importante en el manejo del proceso inflamatorio. Bueno, ahora vamos a hablar de ventilación mecánica en el paciente obeso. La obesidad se asocia a cambios en los volúmenes y en las capacidades pulmonares. Hay una disminución de la capacidad pulmonar total, del volumen de reserva expiratorio y de la capacidad residual funcional que tiene como causa primaria el ascenso diafragmático, que en esta población es mucho más significativo que en aquella con peso normal. La caída de la capacidad residual funcional puede ser de una dimensión tal que el volumen corriente descienda al rango del volumen de cierre y supeditar así el cierre de la pequeña vía aérea con la consiguiente alteración en la relación BQ y causar hipoxemia. Estos cambios ocurren especialmente en pacientes con obesidad central. En términos de mecánica respiratoria, la obesidad se caracteriza por una disminución de la distensibilidad o compliance del sistema respiratorio. El colapso alveolar parcial o completo por atelectasias ocurre en distinta magnitud en el 90% de los pacientes anestesiados y es la causa más común de cortocircuito o shunt. La obesidad se asocia también a desórdenes respiratorios, como el síndrome de hipoventilación-obesidad y el síndrome de apnea obstructivas del sueño, donde la obesidad no es el único constituyente de estos síndromes, sino que al menos un tercio de los obesos mórbidos también desarrollan hipercapnia. La obesidad per se no se asocia a vía aérea difícil. La asociación sí se encuentra, por ejemplo, cuando el diámetro del cuello es mayor de 43 centímetros. Cualquiera sea la técnica de intubación, es de vital importancia una adecuada preoxigenación, ya que los pacientes obesos tienen una desaturación más rápida debido a los cambios fisiopatológicos descritos anteriormente. Teniendo en cuenta esto, es recomendable que la preoxigenación se realice en posición semisentada o con la cabecera de la cama elevada. Una cuestión fundamental al momento de programar la ventilación es la elección del volumen corriente. En la actualidad, el volumen corriente se programa sobre la base del peso corporal predicho.
Cabe recordar que el tamaño pulmonar no aumenta con el incremento del IMC, por lo cual el volumen corriente debe ajustarse al peso corporal predicho, como dijimos, y no al peso real. Teniendo presente los cambios descritos en la CO2, la programación de la frecuencia respiratoria debería corresponderse, teniendo en cuenta el volumen corriente que seleccionamos, con el volumen minuto respiratorio adecuado para una CO2 arterial acorde a las necesidades del paciente. Basado en los cambios fisiopatológicos que sufre el sistema respiratorio del obeso, que se caracteriza por una disminución del volumen pulmonar, la complacencia pulmonar, el aumento de las resistencias y la reducción de la capacidad residual funcional, con la consiguiente aparición del cierre de la pequeña vía aérea y aparición de atelectasias, parece claro que estos pacientes podrían beneficiarse con la aplicación de PIP. La mayoría de los autores encuentran entre 10 y 10 centímetros de agua el valor más adecuado, pero siempre teniendo presente que debemos usar una PIP que optimice el volumen pulmonar junto con un volumen corriente con el que se logre limitar la presión meseta a 30 centímetros de agua para evitar presiones transpulmonares lesivas. Cuando se compara la ventilación mecánica en obesos con ventilación controlada por volumen versus ventilación controlada por presión, la mayoría de los trabajos no observan diferencias en los parámetros de oxigenación. Estudios demostraron que con la ventilación espontánea con presión de soporte se obtuvo una mejor oxigenación arterial tanto en la cirugía como en el postoperatorio, ya que los modos de ventilación espontánea mejoran la distribución de la ventilación de zonas pulmonares dependientes y por lo tanto de la relación BQ. Bueno, a continuación vamos a hablar del destete o weaning, ya que vamos a tener pacientes en la recuperación que van a estar en plan de destete de la ventilación mecánica. La desconexión de la ventilación mecánica es un proceso que se inicia con la identificación de los pacientes que pueden realizar una prueba de respiración espontánea. Se considera que el paciente está preparado para iniciar la desconexión de la ventilación mecánica una vez que se ha producido una resolución o mejoría de la causa de la insuficiencia respiratoria aguda y cumple unos criterios definidos arbitrariamente, que son un PAFI mayor a 150 o saturación mayor a 90 con una FiO2 menor a 0,4 y PIB menor a 5, estabilidad hemodinámica, temperatura menor a 38, hemoglobina mayor a 8 y un nivel de conciencia adecuado definido como un paciente despierto o el que se despierta fácilmente. Aproximadamente un 80% de los pacientes pueden ser extubados tras un tiempo de observación durante el cual el enfermo respira a través de un tubo en T. Pero se ha visto que a veces el fracaso de la prueba de respiración espontánea puede deberse a un aumento del trabajo respiratorio impuesto por el tubo endotraqueal, y es por eso que se ha propuesto realizar la prueba de respiración espontánea con una presión de soporte que contrarrestre esta carga impuesta. En varios trabajos se estableció que este nivel de presión de soporte necesario para contrarrestar el trabajo extra impuesto por el tubo endotraqueal es de aproximadamente 7 centímetros de agua. Pero recientemente se ha demostrado que el trabajo respiratorio de los pacientes intubados es similar, ya sea con un tubo en T o con presión de soporte, y que el tubo endotraqueal en realidad no ejerce ninguna influencia en la carga de los músculos respiratorios. Por lo tanto, podemos usar cualquiera de los dos métodos. Bueno, una vez elegido el método para la prueba de respiración espontánea, hay que determinar la duración. Esta se estableció de manera arbitraria en 2 horas, pero se ha visto que los pacientes que fracasan en la prueba empiezan a mostrar signos de intolerancia muy precozmente. Durante la prueba de respiración espontánea se debe llevar a cabo una evaluación continua de los criterios de tolerancia. Hay criterios objetivos y subjetivos. Una saturación mayor a 90 con FiO2 menor a 0,5, una frecuencia respiratoria menor a 35, frecuencia cardíaca menor a 140 o aumento menor al 20% de la basal, una sistólica mayor a 80 o menor a 160 milímetros de mercurio o una variación menor del 20% de la basal.
y ausencia de signos de aumento del trabajo respiratorio, como respiración paradójica o uso excesivo de musculatura accesoria, y ausencia de signos de insuficiencia respiratoria como diaforesis o agitación. Bueno, entonces los pacientes que no presentan signos de intolerancia durante la prueba de respiración espontánea estarían preparados para la extubación. Los pacientes que presentan algún signo de estos, además de la reconexión a la ventilación mecánica, debemos evaluar el motivo del fracaso. Los factores que determinan la capacidad de un paciente para tolerar la desconexión de la ventilación son el mantenimiento de un adecuado intercambio gaseoso y de un correcto funcionamiento de los músculos respiratorios. Y uno de los motivos de fracaso que más interés ha adquirido en los últimos tiempos son la disfunción ventricular izquierda y la disfunción diafragmática. ¿Y eso por qué? Bueno, porque en la disfunción ventricular izquierda se ha visto que el paso de la ventilación con presión positiva a respiración espontánea produce un aumento de las presiones de llenado ventricular, lo cual puede precipitar la aparición de un edema agudo de pulmón. Y para la evaluación de la función cardíaca durante el destete, disponemos de algunas herramientas, como la determinación del PPO natriúretico y la ecocardiografía. Y la disfunción diafragmática, bueno, se vio que la ventilación mecánica prolongada podría ser la causa de lo que se ha denominado como disfunción diafragmática inducida por el ventilador. Y acá también contamos con la evaluación con ecografía en modo M, que nos permite hacer un diagnóstico al pie de la cama del paciente. Una vez que el paciente ha pasado con éxito la prueba de respiración espontánea, hay que extubarlo. Pero es preciso valorar el estado de los mecanismos de protección de la vía aérea, la capacidad de toser y si tiene secreciones. Otra consideración es cuando se sospecha una obstrucción de la vía aérea superior y como el tubo impide una correcta visualización de la misma, se puede hacer una prueba de fuga aérea o CAFLIC, que consiste en desinflar el balón del neumotemponamiento del tubo para evaluar la fuga de aire que se produce alrededor. Por último, antes de la extubación se ha planteado la necesidad de realizar una gasometría, pero hay poca evidencia sobre la misma y se vio que la realización de una gasometría no modificó la indicación de extubación y en un 7% de las veces los pacientes presentaron un deterioro gasométrico a pesar de una adecuada tolerancia clínica. Por eso la decisión de si es necesario obtener una gasometría para la extubación debe ser individualizada pero nunca de rutina. El fracaso en la extubación se considera fracaso si es necesario reintubar en las primeras 48 horas. Además de los factores descritos como la capacidad de toser y las secreciones, el riesgo de reintubación también se ha asociado con la edad. A mayor edad, mayor riesgo, con el tipo de patología, sobre todo neurológica, sedación residual, la duración de la ventilación mecánica y el balance hídrico positivo en las 24 horas previas. La morbilidad asociada a la reintubación ha llevado a proponer la utilización de la ventilación no invasiva, ya que varios estudios han demostrado un beneficio en variables fisiológicas con la aplicación de ventilación no invasiva tras la extubación. Bueno, al implementar la ventilación mecánica en un paciente, el objetivo es la sincronía paciente-ventilador, priorizando el confort. Esto se logra manteniendo al paciente libre de dolor y con un adecuado manejo de la ansiedad o de la agitación. Y para eso se utiliza una combinación de diferentes fármacos para lograr estos objetivos e incluso se puede llegar a usar relajantes musculares para adaptar al paciente. Se sugiere una correcta selección de fármacos entonces con la utilización de la menor dosis posible y dentro de los objetivos también se enfatiza en la monitorización periódica con escalas validadas para dolor, sedación, agitación y delirio. Entonces, debe evaluarse la intensidad del dolor.
Se puede utilizar herramientas unidimensionales en el paciente despierto y colaborador, como la escala de valoración verbal o numérica ampliamente conocida. Pero los pacientes que se hallan bajo el efecto de pseudoanalgesia se pueden evaluar con esta escala Critical Care Pain Observation Tool, que es la más recomendada y que se basa en indicadores conductuales asociados al dolor y no usando parámetros fisiológicos aislados, ya que son inespecíficos. Si su valor es mayor a 3 puntos, la posibilidad de dolor es alta y es preciso implementar alguna medida. Y los opiáceos se recomiendan como fármacos de elección. La sedación está indicada, como ya dijimos, para el tratamiento de la agitación y de la ansiedad. Actualmente, la escala con mejor validación es la RASS, de sus siglas en inglés de la Richmond Agitation Sedation Scale. Se recomienda el mínimo nivel de sedación con el que un paciente en ventilación mecánica esté confortable y que permita su manejo. Y esto se logra con el objetivo de una escala RASS de +1, 0 o -1. Otra escala para valorar sedación y agitación es la escala de Ramsey. Y se recomiendan fármacos como benzodiazepinas, propofol y dexmedetomidina. Bueno, y acá les dejo el protocolo de pseudoanalgesia que utilizamos en nuestra sala de recuperación postanestésica de nuestra institución. Bueno, en los últimos años la oxigenoterapia de alto flujo emerge como una alternativa a la oxigenoterapia convencional en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, especialmente cuando otras terapias de rescate han sido cuestionadas por su alta dispersión de partículas. Y dado que en breve vamos a contar en nuestra recuperación de nuestra institución con este dispositivo, me pareció importante puntualizar algunos conceptos. ¿Qué es la oxigenoterapia de alto flujo? Es un método basado en el aporte de una mezcla conocida de oxígeno y aire con un alto nivel de humedad y previamente calentado a temperatura corporal a un flujo superior a los métodos de oxigenación convencionales. ¿Tá? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Bueno, administra un flujo inspiratorio que satisface las necesidades del paciente. ¿Tá? Las demandas de flujo inspiratorio están aumentadas en la insuficiencia respiratoria aguda por los tirajes altos y bajos y el aumento de la frecuencia respiratoria. Y el OAF aporta flujos elevados de gases que satisfacen estas demandas del paciente y disminuye el trabajo realizado por los músculos respiratorios. También entrega una fracción inspirada de oxígeno estable, disminuye el espacio muerto, ya que el flujo continuo de gases remueve el CO2 de la vía aérea superior, evitando la reinhalación. Y la remoción de este CO2 es mayor a medida que aumenta el flujo administrado. También tiene un efecto CPAP-like. Debido a los flujos altos, en la fase expiratoria, cuando el paciente expira, digamos, se va a encontrar con ese flujo expiratorio que viene bajando por la vía respiratoria y eso va a generar cierto efecto de presión positiva en la vía aérea que va a ser superior cuanto mayor sean los flujos. También tiene un mecanismo de facilitación de movilización de las secreciones, ya que el aporte de oxígeno previamente calentado y humidificado favorece el aclaramiento mucociliar, facilitando la movilización de secreciones y evitando la formación de telectasias. Le ahorra al paciente el costo metabólico de acondicionar el aire inspirado. En cuanto a las indicaciones de la misma, bueno, son la insuficiencia respiratoria aguda, la desvinculación de la ventilación mecánica, los procedimientos invasivos de la vía aérea superior y pacientes con criterios de no intubación, es decir, pacientes que no tienen criterio de IOT y se hace solo de manera paliativa para saciar la sensación de disnea del paciente.
se vio que la oxigenoterapia de alto flujo en la insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica mejora los parámetros gasométricos y fisiológicos, disminuye la necesidad de ventilación mecánica, más días libres de ventilación comparado con la máscara de flujo libre y menor mortalidad. Y en la desvinculación de la ventilación mecánica se comprobó que la oxigenoterapia de alto flujo disminuye los episodios de desaturación post-extubación, mejora los niveles de oxigenación post-extubación, disminuye la tasa de reintubación comparado con la máscara de flujo libre y tiene resultados similares a la ventilación invasiva en términos de oxigenación y necesidad de reintubación. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Bueno, no hay contraindicaciones formales. En la insuficiencia respiratoria aguda severa no se recomienda como una terapia de inicio y no se recomienda tampoco si la presión arterial de CO2 es mayor a 55 milímetros de mercurio. Esto es debido a que la oxigenoterapia de alto flujo es una oxigenoterapia y no una ventilación, es decir, no asegura un volumen minuto. Y si el paciente por algún motivo deprime conciencia o es un hipercápnico previo y la administración de oxígeno puede liberar la vasoconstricción pulmonar hipóxica y puede agravar la hipercapnia y deteriorar el nivel de conciencia y por eso entonces es que no está recomendado. Bueno, para hacer el destete del OGAF debemos comenzar con descensos paulatinos de la FiO2 hasta niveles menores a 50, luego descender el flujo expiratorio de 5 a 10 litros cada una hora y una vez alcanzado niveles menores a 40 litros minuto, comenzar a alternar con la cánula nasal o la máscara de flujo libre. Ahora les dejo este link donde podemos ver un video sobre cómo armar y setear el equipo para la oxigenoterapia de alto flujo por catéter nasal. Estas son recomendaciones de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Por acá termina esta presentación. Les dejo mi correo electrónico por cualquier consulta. Muchas gracias.